sustitución se puede convertir a una ecuación lineal. Bien, entonces, ya con eso terminamos de ver los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden. Lo que sigue es ver las aplicaciones. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos que muestran en dónde se pueden aplicar las ecuaciones diferenciales. Al ser ecuaciones diferenciales, contienen a la o las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Entonces, los problemas que vamos a revisar involucran lo que es la razón de cambio. La razón de cambio la puedo representar a través de una derivada. Y entonces, estos problemas que vamos a analizar, todos tienen que ver con la razón de cambio. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de hoy. Les voy a compartir la presentación. Y tenemos entonces el primer ejemplo. Entonces dice, inicialmente un cultivo tiene un número P sub 0 de bacterias. En una hora se determina que el número de bacterias es de 3 medios de P sub 0. Si la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias presentes en el tiempo, determine el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias. Bien, entonces este es el problema que vamos a resolver utilizando ecuaciones diferenciales. Entonces lo primero que hacemos es asignar variables. Vamos a asignar algunas variables. Tenemos la variable t minúscula que representa el tiempo. P de t es una función que me representa la población en el tiempo t. Esta función p depende de t, del tiempo. Entonces, esta función me determina la población en el tiempo t. Ahora, aquí en el problema dice la razón de crecimiento es proporcional a la razón de cambio de la población con respecto al tiempo. La puedo denotar como la derivada de p con respecto a t. Y ahora tenemos que, como la razón de crecimiento, es decir, la razón de cambio de la población es proporcional a la población presente, se tiene entonces la siguiente ecuación. La razón de cambio la denoto como la derivada de p con respecto a t. Y dice que es proporcional. Que sea proporcional significa que es un múltiplo de. Un múltiplo de, en este caso, de la población. Entonces, por eso la derivada de p con respecto a t es igual a k por p, donde k es una constante. Entonces, esta constante me indica que la derivada de p con respecto a t es un múltiplo de p, que me determina la población. Bien, además, se sabe que inicialmente la población es de p sub 0 de bacterias. Esto es, P en 0 es igual a P sub 0. La población en el tiempo 0 es P sub 0. También sabemos que en una hora la población es de 3 medios de P sub 0. Es decir, la población en una hora, en 1, es igual a 3 medios de P sub 0. Bueno, entonces ya establecimos lo que es la ecuación diferencial y las condiciones dadas. Entonces tenemos que resolver esta ecuación diferencial que es derivada de p con respecto a t igual a k por p, con la condición de que p en 0 es igual a p sub 0 y p en 1 es igual a 3 medios de p sub 0. Si nos fijamos en la ecuación, podemos notar que esta es una ecuación separable. Pero también podemos notar que esta es una ecuación lineal. Si agrupo este término k por p,
del lado izquierdo me queda derivada de P con respecto a T menos K por P igual a 0. Y esta es una ecuación lineal. Entonces la ecuación la puedo resolver por variables separables o por el método de las lineales. El método más sencillo sería el de las variables separables. Solo que cuando resuelvo una ecuación por variables separables, la solución generalmente queda en forma implícita. Y yo necesito conocer a la población, es decir, la función, de forma explícita. Entonces voy a utilizar el método de las lineales. Si recuerdan, con el método de las lineales llegamos a la solución en forma explícita. Entonces tenemos que, como esta es una ecuación lineal, entonces la resolvemos por ese método. Y lo primero que hacemos es calcular el factor integrante, que se define como mu de t igual a e a la integral de menos k diferencial de t. Recuerden que aquí en este integral la función que integramos es el coeficiente de la variable dependiente. La variable dependiente es p, su coeficiente es menos k. Por eso me queda exponencial elevado a la integral de menos k diferencial de t. Y esto es igual a e elevado a la menos k por t. Entonces este ya es el factor integrante. Luego multiplicamos la ecuación diferencial por el factor integrante. Nos queda e a la menos k por t, multiplica a la derivada de p con respecto a t, menos k por p, y esto es igual a 0. Al multiplicar del lado derecho, como tengo el 0, pues me va a quedar 0. Entonces ya aquí ya nada más dejo el 0. Bien, desarrollando el producto del lado izquierdo queda e a la menos k por t por la derivada de p con respecto a t. Menos k por e a la menos k por t por p igual a 0. Y lo que está del lado izquierdo corresponde a la derivada del producto de e a la menos k por t por p igual a 0. Si desarrollo la derivada de este producto, queda la derivada de la primera función. La derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. Entonces queda menos k por e a la menos k por t. Y esto por la segunda función sin derivar, que sería p. Luego es más la derivada de la segunda, que la segunda función es p, su derivada es derivada de p con respecto a t, por la primera sin derivar, que es e a la menos k por t. Bien, entonces es correcto que este término corresponde a la derivada de e a la menos k por t por p. Ahora integramos ambos lados y nos queda e a la menos k por t por p es igual a la integral de 0 con respecto a t. Esto es, e a la menos k por p es igual a una constante c. Y luego este término lo paso del otro lado y queda p es igual a la constante por e a la k por t. Entonces tenemos que la solución general es p de t igual a c por e a la k por t. Y bueno, ahora lo que sigue es calcular las constantes c y k. Tengo dos constantes que determinar, la constante c y la constante k. Entonces ahora sustituimos las condiciones en la solución general para determinar las constantes. La primera condición que utilizamos es que p en 0 es igual a p sub 0. Entonces evaluamos en 0, queda c por e a la k por 0. Y esto tiene que ser igual a p sub 0. Aquí k por 0 sería 0, e a la 0 es 1, queda c. C es igual a p sub 0. Entonces tenemos que p de t es igual a p sub 0 por e a la k por t. Entonces lo que hice fue sustituir acá en lugar de c, p sub 0, que es lo que vale c. Luego utilizamos la otra condición, p en 1 es igual a 3 medios de p sub 0. Entonces p en 0, p sub 0
por E a la K por 1 es igual a 3 medios de P sub 0. Nos queda entonces aquí K por 1 es K, nos queda E a la K, cancelamos P sub 0 con P sub 0, queda E a la K es igual a 3 medios. Luego tengo que anular la exponencial y para eso aplico logaritmo natural en ambos lados. Queda K es igual a logaritmo natural de 3 medios. Entonces, P de t es igual a P sub 0 por E a la logaritmo natural de 3 medios que multiplica a t. Multiplica t. Y bueno, como ya conocemos la función que me determina la población en cualquier tiempo t, podemos calcular el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias como sigue. Entonces ya tengo mi función completa y ahora lo que busco es el tiempo en el que la población inicial se triplica. Entonces tenemos P de t es igual a 3 por P sub 0. Es decir, la población es igual a 3 veces la población inicial. Es decir, aquí ya se triplicó y lo que voy a hacer es de aquí encontrar el valor de t que satisface esta igualdad. Entonces, P de t es P sub 0 por E a la logaritmo natural de 3 medios que multiplica a t. Y esto es igual a 3 por P sub 0. El P sub 0 lo puedo eliminar y queda E a la logaritmo natural de 3 medios por t es igual a 3. Y luego para anular la exponencial aplico logaritmo en ambos lados. Del lado izquierdo se cancela el logaritmo con la exponencial y queda el logaritmo natural de 3 medios por t. Y esto es igual al logaritmo natural de 3. Despejo a t, queda que t es igual al logaritmo natural de 3 sobre el logaritmo natural de 3 medios, que es aproximadamente 2.7. Por lo tanto, el tiempo necesario para que la población de bacterias se triplique es de aproximadamente 2.7 horas. Entonces, así resolvemos el problema. Entonces, cada vez que se tenga un problema en el cual se tiene que aplicar ecuaciones diferenciales, lo primero que debo de hacer es establecer la ecuación diferencial en base a lo que me están diciendo en el problema. En este caso, la clave es si la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias presentes en el tiempo. Entonces, ese enunciado lo puedo ver como esta ecuación diferencial. Y luego, a partir de los datos que nos dan, establezco lo que es la ecuación diferencial con las condiciones dadas. Luego, el siguiente paso es resolver y llegar a la solución. Y una vez que se tiene la solución, interpretar la solución. En este caso, tenemos que, por lo tanto, el tiempo necesario para que la población de bacterias se triplique es de aproximadamente 2.7 horas. En general, en problemas de crecimiento o decaimiento, tenemos que el problema con valores iniciales, derivada de x con respecto a t igual a k por x, con la condición de que x en t sub 0 es igual a x sub 0, donde k es una constante de proporcionalidad, sirve como modelo para diferentes fenómenos que tienen que ver con el crecimiento o el decaimiento. La constante de proporcionalidad k de la ecuación se determina a partir de la solución del problema con valores iniciales, usando una medida posterior de x al tiempo t1 mayor que t0. Entonces, por eso tenemos dos condiciones. La primera condición en este ejemplo era p en 0 igual a p sub 0. La segunda es p en 1 igual a 3 medios de p sub 0. Con p en 0 igual a p sub 0 obtengo el valor de la constante c, la constante de integración. Y con la segunda condición obtengo el valor de
la constante de proporcionalidad. Bien, entonces cada vez que se tenga un problema de crecimiento o decaimiento, la ecuación diferencial debe de ser de este tipo. La que modela ese tipo de problemas es de este tipo. Y también tenemos lo siguiente, que la función exponencial e a la k por t, esta función aumenta conforme crece t para k mayor que 0 y disminuye conforme crece t para k menor que 0. Así, los problemas que describen el crecimiento, ya sea de poblaciones, bacterias o aún de capital, se caracterizan por un valor positivo de k, en tanto que los problemas relacionados con el decaimiento, como en la desintegración radiactiva, tienen un valor k negativo. De acuerdo con esto, decimos que k es una constante de crecimiento cuando k es mayor que 0, o una constante de decaimiento cuando k es menor que 0. Entonces, de manera general, para problemas de crecimiento o decaimiento, la ecuación diferencial va a ser de este tipo y la solución va a involucrar a la exponencial. En el ejemplo anterior, en este, veíamos que la solución queda dada en términos de la exponencial. Entonces, aquí ocurre lo mismo para este tipo de problemas de crecimiento o decaimiento. Se tiene que la solución involucra a la función exponencial. Y tenemos que si k es positivo, se tiene, entonces, si k es positivo, se tiene que esta función aumenta, me determina el crecimiento de una población. Pero si k es negativo, esta función decrece. Y tenemos entonces, por ejemplo, la desintegración radiactiva, que sería lo que me representaría esa función exponencial. Y hablando de lo que es la desintegración radiactiva, tenemos que definir el siguiente concepto, lo que es la vida media. En física, la vida media es una medida de la estabilidad de una sustancia radiactiva. La vida media es simplemente el tiempo que tarda en desintegrarse o transmutarse en otro elemento la mitad de los átomos en una muestra inicial a sub 0. Mientras mayor sea la vida media de una sustancia, más estable es la sustancia, ¿sí? Entonces, entre mayor sea la vida media, la sustancia es más estable. Por ejemplo, la vida media del radio altamente radioactivo, Ra-226, es de aproximadamente 1700 años. En 1700 años, la mitad de una cantidad dada de Ra-226 se transmuta en radón Rn-222. El isótopo más común del uranio, que es U-238, tiene una vida media de 4.500 millones de años. Esto es, en aproximadamente 4.5 miles de millones de años, la mitad de una cantidad de U-238 se transmuta en plomo 206. Y tenemos aquí otro ejemplo, nos habla acerca de un reactor de cría, convierte uranio 238 relativamente estable en el isótopo plutonio 239. Después de 15 años se ha determinado que el 0.043% de la cantidad inicial a sub 0 de plutonio se ha desintegrado. Determine la vida media de este isótopo si la razón de desintegración es
proporcional a la cantidad que queda. Entonces, en este caso tenemos un problema de decaimiento. Y entonces introducimos lo que es la función ADT. Dice, sea ADT la cantidad de plutonio que queda al tiempo T. La solución del problema de valores iniciales, derivada de A con respecto a T igual a K por A, con la condición de que A en 0 es igual a A sub 0, es ADT igual a A sub 0 por E a la K por T. Entonces veíamos que para este tipo de problemas la solución quedaba en términos de la exponencial. Bien, ahora, si se ha desintegrado 0.043% de los átomos de A sub 0, queda 99.957%. Para encontrar la constante K usamos A en 15 es igual a 0.99.957 por A sub 0. Como sigue. Entonces evaluamos A en 15 y debe de ser igual a 0.99.957 por A sub 0. Entonces al evaluar nos queda A sub 0 por E a la K por 15. Y esto debe de ser igual a 0.99.957 por A sub 0. Entonces tenemos que, puedo eliminar el A sub 0 y queda entonces E a la 15K es igual a 0.99.957. Y luego, aplicando logaritmo en ambos lados, me queda 15K es igual a logaritmo natural de 0.99.957. Entonces K es igual a un quinceavo del logaritmo natural de 0.99.957. Y entonces ADT es igual a A sub 0 por E elevado a la un quinceavo del logaritmo natural de 0.99.957, esto por T. Ahora la vida media es el valor del tiempo que le corresponde a ADT igual a un medio de A sub 0. Entonces, despejando a T se obtiene lo siguiente. ADT es igual a un medio de A sub 0. Pero ADT es A sub 0 por E a la un quinceavo del logaritmo natural de 0.99.957 por T. Y esto es igual a un medio por A sub 0. Entonces puedo simplificar, puedo eliminar el A sub 0 en ambos lados y queda E a la un quinceavo del logaritmo natural de 0.99.957, esto por T, es igual a un medio. Es igual a un medio y entonces eliminamos la exponencial y nos queda un quinceavo del logaritmo natural de 0.99.957 por T. Y esto es igual a logaritmo natural de un medio. Entonces, para anular la exponencial, aplico logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Y bueno, ya tengo esta igualdad. Entonces, despejo de aquí a T y me queda que este 15 que divide pasa multiplicando, queda T igual a logaritmo natural de un medio. T igual a 15 por logaritmo natural de un medio, sobre logaritmo natural de 0.99.957. Y haciendo aquí las operaciones correspondientes, llegamos a un resultado de aproximadamente 24.175.
Por lo tanto, la vida media del plutonio es de aproximadamente 24.175 años. ¿Sí? Eso tarda entonces en desintegrarse la mitad. Bien, ¿sí está claro? Sí. Entonces, no hay duda. ¿Puedo continuar? ¿Ya están las presentaciones arriba, profe? De esta no recuerdo, creo que no. Ahorita la subo. Disculpe, profe, ¿le podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? ¿Aquí? Sí, yo tengo una duda, ¿cómo desintegra el 0.43? Dice que en el problema después de 15 años se ha determinado que el 0.043% de la cantidad inicial de plutonio se ha desintegrado. Entonces, si esta es la cantidad de plutonio que se ha desintegrado, entonces, ¿cuál es la cantidad que queda? Entonces, del 100%, restamos el 0.043% y nos queda 99.957%. Y este es el valor que se utiliza. Porque dice aquí en donde... Ajá. Aquí en esta parte, ¿no? Sí, en esta parte dice que, bueno, es lo de acá. Después de 15 años se ha determinado que el 0.043% de la cantidad inicial A sub 0 de plutonio se ha desintegrado. Eso significa que queda entonces el 99.957%. Ajá, eso es lo que queda. Entonces, aquí tenemos esa condición. A en 15 es igual a 0.99957 por A sub 0. Entonces, este valor nada más me sirve para calcular la cantidad presente. La cantidad presente es de 99.957%. Bueno, no la cantidad presente, después de 15 años. Esa es la cantidad que queda. Entonces, este valor de 0.043% es lo que ya se desintegró y por lo tanto lo que queda es 99.957%. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Profe, ahí en Sí. A15 igual a 0.99. ¿Ahí qué forma utilizó la... Aquí utilizamos lo que nos están dando, el dato que nos dan. Después de 15 años se ha determinado que el 0.043% de la cantidad inicial A sub 0 de plutonio se ha desintegrado. Eso significa que la cantidad de plutonio en 15 años es de 0.99957 por A sub 0. Es esta condición. Ajá, De gracias, profe. acuerdo a este dato que nos dan. Y ya de aquí, esta condición nos sirve para determinar el valor de la constante de proporcionalidad. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, creo que no, profe.
Bueno, entonces ya vimos este ejemplo que es una de las aplicaciones de lo que son las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver ahora lo que es la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. De acuerdo con la ley empírica de enfriamiento-calentamiento de Newton, la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del medio que lo rodea, que se llama temperatura ambiente. Entonces tenemos que si T de T mayúscula evaluado en T minúscula, representa la temperatura del cuerpo al tiempo T minúscula, T sub M es la temperatura del medio que lo rodea y la derivada de T con respecto a T es la rapidez con que cambia la temperatura del cuerpo. Entonces, la ley de Newton de enfriamiento-calentamiento, traducida a una expresión matemática, es derivada de T con respecto a T igual a K que multiplica T menos T sub M, donde K es una constante de proporcionalidad. Bien, entonces, si se dan cuenta, esta ecuación es similar a la ecuación que veíamos de crecimiento-decaimiento. Es parecida, lo único que cambia es que ahora la razón de cambio es proporcional a una diferencia. Eso es lo que cambia. Entonces, esta ecuación me sirve cuando quiero determinar la temperatura de un cuerpo. Puede ser que la temperatura disminuya, que sería enfriamiento, o puede ser que la temperatura aumente, que sería calentamiento. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Dice, un termómetro se cambia de una habitación cuya temperatura es de 70 grados Fahrenheit al exterior donde la temperatura del aire es de 10 grados. Después de medio minuto, el termómetro indica 50 grados. Y viene la pregunta, ¿cuál es la lectura del termómetro en un minuto? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomará al termómetro alcanzar los 15 grados? Entonces ahora vamos a resolver este problema utilizando lo que es la ley de enfriamiento-calentamiento de Newton. Entonces, sean T minúscula el tiempo y T de T la temperatura en el tiempo T. Además, sabemos que la temperatura en el inicio, es decir, T en 0, es igual a 70. Luego, de acuerdo a los datos que nos da el problema, dice después de medio minuto, el termómetro indica 50 grados. Entonces tenemos T evaluado en un medio es igual a 50. Y también conocemos lo que es la temperatura del medio, dice donde la temperatura del aire es de 10 grados. Entonces T sub M es igual a 10. Entonces, por la ley de enfriamiento-calentamiento de Newton, tenemos lo siguiente. La derivada de T con respecto a T es igual a K por T menos 10. Recuerden que aquí era T sub M, ya sustituyendo el valor de T sub M queda T menos 10. Y con las condiciones de que T en 0 es igual a 70 y de que T en un medio es igual a 50. Entonces la ecuación diferencial nos va a quedar de la siguiente manera. Cuando yo desarrollo acá el producto me queda K por T menos 10K. Esto es derivada de T con respecto a T igual a K por T menos 10K. Este K por T lo agrupo del lado izquierdo y queda entonces derivada de T con respecto a T menos K por T es igual a menos 10K. Y así ya tenemos que esta es una ecuación lineal y está en la forma estándar.
La resolvemos y para esto primero calculamos el factor integrante. Y nos queda mu de t igual a e a la integral de menos k diferencial de t. Pero esto es igual a e a la menos k por t. Entonces ya tengo el factor integrante. Ahora voy a multiplicar la ecuación diferencial por el factor integrante. Y nos queda e a la menos k por t por la derivada de t con respecto a t menos k por t es igual a e a la menos k por t que multiplica a menos 10k. Del lado izquierdo, al desarrollar el producto, nos queda e a la menos k por t por la derivada de t con respecto a t menos k por e a la menos k por t por t. Y esto es igual a 10k por e a la menos k por t. Y lo que está del lado izquierdo corresponde a la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente. Esto es e a la menos k por t por t. Y esto debe de ser igual a 10 a menos 10k por e a la menos kt. Integrando en ambos lados me queda e a la menos k por t es igual a la integral de menos 10k por e a la menos k por t por la diferencial de t. Y entonces tenemos e a la menos k por t es igual, integrando esta función nos queda 10 por e a la menos k por t más c. Entonces esta integral la obtenemos haciendo una sustitución, u igual a menos k por t. Su diferencial es menos k. Entonces nos queda 10 por e a la u y la integral de 10 por e a la u. El 10 lo sacamos y nos queda la integral de e a la u, que sería el mismo e a la u. Por eso nos queda 10 por e a la menos k por t más c. Y ahora despejamos a t. Este término que está multiplicando lo paso dividiendo del otro lado. Y queda t es igual a 10 por e a la menos 10k más c sobre e a la menos 10k. Así tenemos entonces que al simplificar t de t es igual a 10 más c por e a la k por t. Entonces aquí lo que hice fue simplificar. El primer término lo divido entre e a la menos kt, que se elimina con e a la menos kt. Y luego el segundo término al dividir queda c sobre e a la menos kt, pero como tiene exponente negativo lo subo al numerador con exponente positivo. Y nos queda así. Entonces la solución general es t de t igual a 10 más c por e a la k por t. Bien, pero bueno, aquí nada más hemos obtenido la solución general. Falta resolver o falta determinar las constantes, la constante c y la constante k. Entonces, ahora sustituimos las condiciones en la solución general para determinar las constantes. Tenemos que t en 0 es igual a 70. Entonces nos queda, evaluamos en 0, queda 10 más c por e a la k por 0, y esto tiene que ser igual a 70. Entonces, nos queda 10 más c, aquí k por 0 es 0, e a la 0 es 1, por c queda c. Entonces tenemos 10 más c igual a 70. Este 10 lo agrupo con el 70 aquí y queda entonces c es igual a 60, que sería 70 menos 10, 60. Y de ahí se tiene entonces que t de t es igual a 10 más 60 por e a la k por t.
Entonces ya sustituí en la solución general el valor de la constante. Bueno, ahora utilizamos la otra condición para determinar el valor de K. Entonces utilizamos la condición de que T en un medio es igual a 50. Entonces evaluamos la función T en un medio. Nos queda 10 más 60 por E elevado a la K por un medio. Y esto tiene que ser igual a 50. El 10 lo agrupo del otro lado, queda 60 por E a la un medio de K es igual a 40. Luego, para despejar acá, necesito quitar el 60. Lo quito pasándolo del otro lado, dividiendo. Queda E a la un medio de K es igual a 40 sobre 60. Y simplificando nos queda 3 medios. Entonces, tenemos E a la un medio de K es igual a 2 tercios. No era 3 medios, 2 tercios. Aplico logaritmo natural en ambos lados para anular la exponencial y queda un medio de K es igual a logaritmo natural de 2 tercios. Y entonces K es igual a 2 por logaritmo natural de 2 tercios. Entonces este 2 que multiplica o un medio que multiplica acá pasa del otro lado y queda como 2 logaritmo natural de 2 tercios. Entonces ya tengo completa T de T. T de T es igual a 10 más 60 por E a la logaritmo natural de 2 tercios y eso por T. Y ahora, como ya conocemos la función que me determina la temperatura en cualquier tiempo, podemos entonces responder las preguntas realizadas. Podemos entonces responder las preguntas realizando los siguientes cálculos. La primera pregunta es que ¿cuál era la lectura? ¿Cuál es la lectura del termómetro en un minuto? Y la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo le tomará al termómetro alcanzar los 15 grados? Entonces, para la primera pregunta, ¿cuál será la lectura en un minuto? Ajá, estamos en minutos, ajá. En un minuto sería T en 1 es igual a, evaluamos, queda 10 más 60 por E a la 2 por logaritmo natural de 2 tercios y esto por 1. Entonces esto queda como 10 más 60 por E a la 2 que multiplica logaritmo de 2 tercios. Aquí cuando multipliqué por 1, 2 por logaritmo natural de 2 tercios por 1, queda este término, 2 logaritmo natural de 2 tercios. Ajá. Y esto es igual a 10 más 60. Aquí puedo aplicar propiedades de los logaritmos. Este 2 lo subo como exponente y entonces puedo anular la exponencial con el logaritmo. Y queda 10 más 60. Y aquí este 2 pasa como exponente aquí. Y queda 2 tercios elevado al cuadrado. Entonces tenemos 10 más 60 más 2 tercios elevado al cuadrado. Ahora 2 tercios elevado al cuadrado quedaría 4 novenos. Entonces nos queda 10 y aquí 60 por 4 novenos. 60 entre 3 es 20. 20 por 4,
sería 80. 80 tercios. De ahí se tiene 10 más 80 tercios, que es igual a 110 sobre 3, y nos da un resultado aproximado de 36.67. Entonces, la lectura del termómetro en un minuto es de 36.67 grados, aproximadamente. Y para responder la segunda pregunta, hacemos T de T igual a 15. Entonces, tenemos 10 más 60, que multiplica a E a la 2 logaritmo natural de 2 tercios por T. Y esto es igual a 15. Entonces el 10 lo paso del otro lado, queda 60 por E a la 2 logaritmo natural de 2 tercios por T. Es igual a 5. Que este 5 se obtiene de la resta de 15 menos 10. Y entonces esto de aquí lo puedo ver como sigue. El 60 ahora lo voy a pasar dividiendo. Y me queda E a la 2 que multiplica a logaritmo natural de 2 sobre 3 por T. Es igual a 5 sobre 60. Este 60 pasó dividiendo y sacando quinta nos queda un doceavo. Ahora lo que hacemos es eliminar la exponencial aplicando el logaritmo en ambos lados. Y queda 2 logaritmo natural de 2 tercios por T es igual a logaritmo natural de un doceavo. Y ya de ahí estos dos términos que multiplican a T los paso dividiendo. Y queda T igual a logaritmo natural de un doceavo sobre 2 que multiplica a logaritmo natural de 2 tercios. Y esto nos da un valor aproximado de 3.06. Entonces, el tiempo que le tomará al termómetro alcanzar los 15 grados es de 3.06 minutos aproximadamente. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bien, seguimos entonces. Un ejemplo más, ahora es acerca de circuitos en serie. Entonces tenemos que para un circuito en serie que solo contiene un resistor, un inductor y un inductor, la segunda ley de Kirchhoff establece que la suma de la caída del voltaje a través del inductor, que sería L por la derivada de I con respecto a T, más la caída de voltaje a través del resistor, que es I por R, es igual al voltaje aplicado E de T. Por lo tanto, obtenemos la ecuación diferencial lineal para la corriente I de T. Entonces, lo que hago es sumar la caída de voltaje en cada parte de lo que es el circuito. Tengo un inductor y tengo una resistencia. Además, tengo una fuente, que es esta parte. Una fuente de voltaje. Bien. Entonces, la segunda ley de Kirchhoff establece que la suma de la caída de voltaje a través de un inductor más la caída de voltaje a través del resistor es igual al voltaje aplicado. Entonces, calculamos el voltaje en esta parte, en lo que es el inductor. La caída de voltaje aquí es L por la derivada de I con respecto a T, es este. Luego la caída de voltaje en la resistencia es I por R en esta parte. Entonces, al sumar esos dos términos, debe de ser igual a lo que es la fuente. Debe de ser igual a el voltaje que se le está aplicando.
Entonces de ahí nos queda L por la derivada de I con respecto a T más R por I es igual a E de T, donde L y R son constantes conocidas como la inductancia y la resistencia, respectivamente. La corriente I de T se llama también respuesta del sistema. Bien, entonces, así son los circuitos LR. Este diagrama me representa un circuito LR y la ecuación diferencial que modela lo que es la corriente aquí en el circuito es esta de aquí arriba. L por la derivada de I con respecto a T más R por I igual a E de T. La caída de voltaje a través de un capacitor de capacitancia C es Q de T sobre C, donde Q es la carga del capacitor. Por tanto, para un circuito en serie, la segunda ley de Kirchhoff da lo siguiente. Entonces, ahora cuando tengo un circuito RC, consta de una resistencia, un capacitor y una fuente. Entonces, tenemos que, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, tenemos R por I, que sería la caída de voltaje aquí en la resistencia, más 1 sobre C por Q, que sería la caída de voltaje aquí en el capacitor. Y tenemos que esa suma de las caídas de voltaje debe de ser igual a el voltaje aplicado. Entonces se tiene esta ecuación diferencial de la segunda ley de Kirchhoff. Ahora bien, la corriente y la carga y la corriente I y la carga Q están relacionadas por I es igual a la derivada de Q con respecto a T. Así la ecuación anterior, esta ecuación se convierte en la siguiente. R lo dejo igual y cambio ahí y es la derivada de Q con respecto a T más 1 sobre C por Q igual a E de T. Y entonces esta es mi ecuación diferencial que me modela lo que es la carga en el circuito. Entonces para un circuito LR tenemos la ecuación que me modela lo que es la corriente en el circuito. Y para un circuito RC lo que obtenemos es la carga en el circuito. Entonces aquí la variable dependiente es Q y en el anterior la variable dependiente era I. Bueno, y ahora vamos a ver el ejemplo. Dice que una batería de 12 volts se conecta a un circuito en serie en el que el inductor es de medio Henry y la resistencia es de 10 ohms. Determine la corriente I si la corriente inicial es 0. Entonces tenemos que el circuito es un circuito LR, donde L, que es la inductancia, es igual a 1 medio, R, que la resistencia es de 10, y E de T, que es el voltaje, es de 12. Aquí dice que es una batería de 12 volts. Bien, entonces para determinar la corriente debemos resolver la ecuación diferencial con condición inicial, que es L, que es igual a 1 medio, por la derivada de U con respecto a T, más R, que es 10, por I. Esto es igual a E de T, que es 12. Y además sabemos que la corriente en el tiempo 0 es igual a 0. Entonces tengo mi ecuación diferencial con mi condición inicial. Entonces lo primero que debo de hacer, esta es una ecuación lineal, y lo primero que debo de hacer es llevarla a la forma estándar. Y para eso dividimos toda la ecuación por 1 medio. 1 medio entre 1 medio que da 1 por la derivada de I con respecto a T. Luego más 10 entre 1 medio que da 20, 20 por I. Y esto es igual a 12 entre 1 medio que es igual a 24.
Luego calculamos el factor integrante utilizando P de t igual a 20. Recuerden que para el factor integrante tomamos lo que es el coeficiente de la variable dependiente. Aquí la variable dependiente es y su coeficiente es 20. Entonces por eso P de t igual a 20 y por lo tanto mu de t es igual a e a la integral de 20 por la diferencial de t. Esto es igual a e a la 20t. Después multiplicamos la ecuación por el factor integrante. Queda e a la 20t por la derivada de y con respecto a t más 20i. Es igual a e a la 20t por 24. Entonces nos queda e a la 20t por la derivada de y con respecto a t más 20 por e a la 20t por i. Y esto es igual a 24 por e a la 20t. Entonces lo que está del lado izquierdo corresponde a la derivada con respecto a t de e a la 20t por i. Y eso es igual a 24 por e a la 20t. Ahora integrando ambos lados nos queda e a la 20t por i es igual a 24 a la integral de 24 por e a la 20t por la diferencial de t. De donde tenemos e a la 20t por i es igual a 24 sobre 20 por e a la 20t, más la constante de integración. Y luego este término e a la 20t lo paso del otro lado dividiendo. Simplifico el 24 sobre 20 y nos queda 6 quintos por e a la 20t más e sobre e a la 20t. Y separando nos queda i es igual a 6 quintos más c por e a la menos 20t. Entonces la solución general es i de t igual a 6 quintos más c por e a la menos 20t. Ahora sustituimos la condición inicial en la solución general para determinar el valor de la constante. Tenemos i en 0 es igual a 0. Entonces, evaluamos en 0, queda 6 quintos más c por e a la menos 20 por 0 es igual a 0. Menos 20 por 0 es 0, e a la 0 es 1. Queda entonces 6 quintos más la constante igual a 0. De ahí tenemos entonces que la constante es igual a menos 6 quintos. Por lo tanto, la corriente es i de t igual a 6 quintos menos 6 quintos por e a la menos 20t. Y esta función me determina la corriente en cualquier tiempo t. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Todo bien? Bueno, y entonces, pues sería todo. En este caso ya no les puse ejercicios porque considero que con los de la tarea es suficiente. Y hemos así terminado entonces la unidad 1. Y entonces lo que sigue es el examen. Entonces ponemos fecha para el examen. ¿Para cuándo quieren el examen? Deje consultarlo en mi grupo, profe, a ver qué ahorita le decimos. A ver, espero entonces. Pues si se Oh, puede, ¿cuándo mejor sería no la ponga, fecha? profe. ¿Qué pasó? ¿Sin examen? Sí, profe. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen Que miedo sean al los examen? ejercicios el examen, profe, son Le muchos. tienen miedo al éxito. Sí, ¿verdad? Tienen miedo al éxito. Los ejercicios del examen salen de ahí de la tarea. Entonces, Nada más. el examen no va a ser en plataforma, profe. Yo creo que lo vamos a hacer aquí. Quedaba pendiente lo del departamental. En la reunión que tuvimos del área de matemáticas, acordamos que en ningún curso de matemáticas
se aplicara departamental. O sea que no vamos a tener departamental ni en ecuaciones ni en universitarias 3. Entonces no hay departamental y no se habló de la plataforma que se tiene que utilizar para los exámenes. Entonces podemos hacerlo a través de esta plataforma. Pero entonces, pues necesitamos ponerle fecha para el examen. Aunque lo indicado sería que fuera mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Profe. No. Pues ya terminamos los temas y luego el examen, para que no se les olvide. Pero hay que repasar, profe. Tenemos que repasar, estudiar. pues. Hay que entregarle los ejercicios, profe, ya Sí, si ve que también. estamos mal, y ya ahí nos dice, y si no, un repaso. Bueno, entonces, ¿para cuándo proponen que sea el examen? El examen estaría bien que fuera un día que nos tocan 2 horas, es decir, martes o jueves. Son 4. 4 horas, no, ¿qué pasó? Con 2 es suficiente. Pienso que quizá martes 2 o jueves 4 estaría bien, pero pues no sé qué digan el grupo. Pero todavía falta, ¿no? Para esas fechas. O sea que no sería la siguiente semana. Esa es su propuesta. Ándele, Es que para... Jueves Sí, 4, porque profe. dejó los Es que, profe, la otra ejercicios, semana pues, todavía tiempo, tenemos ya. mucha tarea. Tenemos la tarea de usted y aparte de otras materias. No nos va a dar tiempo de estudiar. Y lo que viene todavía. El examen ya Profe, no espante. Pero para revisar mínimo un ejercicio, ¿no? Bueno, los ejercicios a ver si están bien o no. En la siguiente clase, lo que es el martes, el viernes, lo que es mañana, revisaríamos algunas dudas. Y el martes podríamos seguir con las dudas. Entonces el examen podría ser el jueves. Pero si quieren hasta la siguiente semana, pues también no habría problema. Nada más Profe, es que, por ejemplo, en los ejercicios que he dejado de ecuación diferencial, pues ya ve que hemos enviado las participaciones y todo eso, pero parece que no tengo una referencia así como para ver si mi procedimiento y mis respuestas son buenos. Entonces, sí me gustaría revisar si estoy bien o estoy mal, para estar seguro para el examen, pues. Ajá, sí, claro. Sí, de hecho es lo que veríamos el lunes. El lunes revisaríamos algunos ejercicios. De hecho, daríamos como un repaso. Martes. El martes, el martes. Daríamos como un repaso de los diferentes temas que revisamos. Ajá, pero ¿y entonces cuándo el examen? Decía su compañero el martes 2 de febrero. Sí, profe, y si es ¿Qué le parece esa fecha? que sea el 4. Entonces no sé qué digan los demás. El martes 2 de febrero estaría bien el examen. Sí, Yo creo que sí, profe. Levanten la manito. A ver, levanten la manita a ver cuántos son. La mayoría, 28. Después de los tamales, bueno, está bien. ¿Quién va a poner los tamales? Entonces lo dejamos para el 2. Sí, profe. El 2 son los tamales. Sí, profe. Y hacemos convivio después. Sí, ¿verdad? Amerita.
Bien, ya anoté entonces la fecha del examen. Y que sea para el martes 2 de febrero. Entonces, en la próxima clase, mañana, veríamos las dudas. Las dudas de preferencia de si tienen de la clase anterior para que puedan subir su participación. Y ya el martes daríamos un repaso de todos los temas. Sí, profe, Sí, nos me parece parece muy bien. igual. Viejo. Las últimas dudas las podríamos revisar el jueves y entonces ya para el martes 2 estaríamos en condiciones de que presenten el examen. Sí, profe. Claro que sí, profesor. De acuerdo, profe. Bueno. Y ahora pues no sé si tengan alguna duda o de mi parte pues ya es todo el tema. Entonces no sé Ya si está la tengan alguna presentación. duda ahora o mañana. ¿Qué pasó? Ya subió la presentación de este tema, el de hoy, a la plataforma. Ahí voy. Ah, ok. No, nada más eso. Sí, no, está bien porque luego se me pasa. Yo pienso que ya la subí y subo, pero en otro grupo o de otra materia. Entonces, voy a subirla ahora. Estoy abriendo archivos, unidad 1, cargar archivo, que sería de ecuaciones diferenciales. Es el tema 5. Bien, ya se cargó, ya se encuentra en la plataforma para que lo revisen. Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario. A mí me quedó nada más una duda que de lo del... Cuando les estaba calculando lo de la media vida, había dicho que en las que decrecen, tenían que llevar signo negativo, ¿no? En la exponencial. Ajá. Y creo que esa no tenía, ¿o sí? No me acuerdo. Ahorita checo. Quedaba en términos de logaritmo. Ajá. Ajá. Y sí queda negativo. ¿Ah, sí? Lo que pasa es de que queda en... A ver, déjenme ver. ¿En dónde era? La vida media, ajá. Les comparto nuevamente la presentación y este era el ejercicio y aquí está el valor de K. K es igual a 1/15 del logaritmo natural de 0.99957. El logaritmo de este número es un número negativo. Ah, Sí, aunque aquí no aparece con el signo negativo, si calculas el logaritmo de este número, te da un número negativo. El logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de números mayores que 1 son positivos. El logaritmo de números menores que 1 es negativo. Por eso este logaritmo de 0.99957, este es el negativo. Por un quinceavo, pues tendríamos que K es negativo. ok, profe, esa era mi duda, pero ya quedó claro, gracias. Sí, no aparece el signo, pero al calcular ese valor, pues nos da un número negativo. Bueno, ¿algo más? Porque si no tienen dudas hoy, las vemos mañana y entonces por hoy sería todo de esta materia, para que ahora sí haya receso. Gracias.
Sí, profe, Gracias. gracias. Gracias, profe. Bien, nos vemos un Hasta rato luego. más.